Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Soy Adria Cebes y este es un episodio más de su podcast de nutrición para la vida real. En este capítulo tenemos a un invitado muy especial. Él es el psicólogo Germán Selbach, psicólogo clínico de la Universidad Marista, quien ya ha participado con nosotras para hablar sobre cómo evitar el autosabotaje. Pueden escuchar este episodio en esta segunda temporada. Él es el capítulo número 20. Hoy platicará con nuestra nutrimatemática sobre el trastorno por atracón. ¿Cómo disfrutar la comida sin caer en el atracón? Esto es un trastorno que en los últimos años ha incrementado. Razones habrá muchas, pero sobre todo en este momento la pandemia ha afectado a todo el mundo. Algo que se debe resaltar es que este problema puede presentarse en cualquier persona, desde los 20 hasta los 70 años, hombre o mujer, y no necesariamente con sobrepeso. Pueden ser desde hasta obesos mórbidos hasta delgadísimos. Su origen no es del todo claro, aunque se sabe que algunos factores personales, sociales, cognitivos y neurológicos pueden contribuir a una desregulación emocional que produce malestar y ansiedad. En consecuencia, algunos individuos buscan la regulación a través de la comida, que les provee sensaciones momentáneas de tranquilidad, satisfacción y bienestar, pero después se sienten culpables y se eleva su frustración, y así se convierte en un círculo vicioso. Así que para saber más de qué trata este trastorno, este problema que afecta a muchas personas, escuchemos la siguiente conversación. Es un gusto que hayas aceptado de nuevo colaborar con nosotras en este podcast de nutrición para la vida real. Muchas gracias y bienvenido, Germán. Justo como lo mencionaba mi hermana en la introducción, en estas épocas de fin de año es muy común comer de más, ya sea consciente o inconsciente. Muchos de mis pacientes reportan en estos tiempos que no se dan cuenta en qué momento se terminan un pastel completo o un bote de helado. Algunos sí identifican que se sienten estos antojos derivados de la ansiedad, de las épocas o de estrés acumulado o por la tristeza incluso de recordar un ser querido que no los acompañará en Navidad y que pues estas emociones son las desencadenantes de lo difícil que es controlar sus impulsos aquí, sobre todo hablando pues de la comida. En tu caso, Germán, ¿qué tan frecuente es para ti encontrar en tu consulta reporte de atracones en estas fechas? Hola Carla, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto estar aquí contigo platicando. Y con respecto a la pregunta, pues me gustaría como primero hacer como un preámbulo, como una introducción con respecto a esta conducta, porque se deriva de muchas otras cosas más. Los atracones es una forma de poder de actuar con respecto a las temporadas, particularmente en las temporadas de fin de año, por ejemplo, en diciembre, es cuando se dan este tipo de situaciones. Pero algo que les menciono mucho a los pacientes con los cuales yo me encuentro es que normalmente llegan porque creen que les hace falta algo, ¿no? Porque no tienen algo. Entonces yo les comento que las faltas las buscamos llenar de pronto con fantasías o como con ideales. Y los atracones es un tema muy parecido a esto. Cuando buscamos llenar nuestras faltas con fantasías, la pregunta sería entonces, ¿qué te falta? ¿No? ¿Qué es lo que crees que te haga falta? Y responden a lo que no tienen, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaste, en esos momentos pues recuerdan cosas, por ejemplo, con familia, hechos que ya ocurrieron en situaciones similares, pero esto que no tienen tiene que ver, por ejemplo, con me falta afecto, me falta dinero, me falta algo que no tengo como pertenencias, y simbólicamente lo que están haciendo es llenar este espacio que creen que tienen una falta con alguna fantasía, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera más dinero, podría tener entonces más cosas. Por ejemplo, si yo creo que me hace falta afecto, entonces yo creo que mi ideal o mi fantasía es buscar una pareja, ¿no? Esa persona que
puede estar conmigo. Y ahora sí, cuando hablamos de atracones, tiene que ver con que estamos tratando de llenarnos con algo, ¿no? Una conducta que es comer demasiado, como simbólicamente estar llenando o buscando llenar estas faltas que tenemos. Entonces sí me ha ocurrido que en esta situación, en estas temporadas es donde más se da, pero hay momentos o situaciones que, por ejemplo, cumpleaños, aniversarios o periodos como el Día de las Madres o Día del Padre, donde ocurren este tipo de conductas, ¿no? Particularmente en este momento estamos tocando el tema de los atracones. Sin embargo, las faltas que los pacientes llegan siempre se están buscando llenar con fantasías o con ideales. Súper interesante, la verdad es que eso no, digo, obviamente esa no es mi especialidad, ¿no? Pero es importante pues también el encontrar la raíz de esto. ¿Y cómo identificamos, o bueno, tú cómo haces este diagnóstico diferencial de si este impulso es solamente comer demasiado, pues justo este atracón que se tiene por la época, como tú dices, o ya es un trastorno por atracón de este que ya está catalogado como tal pues en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM? ¿Qué tanto tú o cómo se hace ese diagnóstico diferencial? Lo primero que, por ejemplo, estamos observamos es qué tan frecuentes son. Es decir, si ya es regular, si ya es una conducta que ocurre con demasiada frecuencia, eso es un indicativo de que puede presentarse algún tipo de trastorno. También es importante no saber solamente qué tan regular, sino cuándo ocurre. Que precisamente nos referimos al principio, sobre todo en las temporadas, ¿no? Como la Navidad, ¿no? El Año Nuevo, donde recordamos cosas que nos hacen sentir como alguna carencia, ¿no? Gente que ya no está con nosotros. En esta época en particular se ha disparado un poco más porque la convivencia se ha visto afectada por la situación actual de la pandemia, entonces eso puede llegar a que la gente tenga este tipo de conductas. Entonces la regularidad es un indicativo importante y también cuándo ocurre y bajo qué circunstancias ocurren. Como te decía al principio, cuando estamos tratando de llenar estas faltas con atracones, en este caso en particular, tiene que ver con si estás pasando, por ejemplo, por alguna pérdida, estás pasando por alguna situación que se te hace complicada en ese momento, o es algo que haces ya de manera impulsiva, como lo mencionaste. Cuando se hace de manera impulsiva y cuando se hace con una regularidad, digamos, constantemente, entonces son indicativos de que puede ser algo que tenga que ver con algún trastorno. Cuando no, entonces no podemos decir que es un trastorno. Estamos viendo que es una conducta que está relacionada con alguna carencia, con alguna falta y que se está tratando de llenar simbólicamente con eso. Exacto. ¿Y cuál sería el tratamiento que se le daría? ¿O esto es multidisciplinario? ¿O cómo te apoyas? Digo, hablando que nada más fuera este tema estacional, ¿no? Así como, no te preocupes, bueno, te estás extrañando a tal pariente que no va a poder venir este año porque por la pandemia vive en otro país y no va a estar contigo. ¿O cómo le haces? ¿Cómo te apoyas tú para el tratamiento que se le da a este atracón que no es por trastorno, sino solo por, pues digo, estacionalidad? Claro. Me gustaría también agregar algo cuando estamos viendo que puede ser algún tipo de trastorno. Es importante también darse cuenta si esto está siendo disfuncional en su vida, si ya no le está funcionando, es decir, ya es algo que continuamente está alterando su ritmo de vida habitual, es un indicativo también de que puede ser un trastorno disfuncional o desadaptativo. Pero cuando no lo es, cuando es porque estamos viendo que es algo que le está ocurriendo en su vida, entonces el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, es decir, integral. Puede tratarse con psicólogos, con psicoterapeutas, evidentemente también con la parte de nutrición, y cuando ya es trastorno, cuando ya estamos rayando en el umbral de un posible trastorno, también se trata con psiquiatra o en psiquiatría. Ok, aquí sí me gustaría comentarles que desde el punto de vista de nutrición, bueno, pues nosotros recomendamos evitar justo en estas épocas donde se identifica que pues o sea, hay gente que de plano dice, no me gusta diciembre porque me deprimo mucho en diciembre.
Entonces, si ya está como súper ubicada esa temporalidad, pues bueno, evitar dietas muy restrictivas calóricamente hablando o dietas de moda como la cetogénica o keto, donde se excluyen a los carbohidratos, o el mismo ayuno intermitente, donde se come solo en ciertas horas del día y que te expone a que por tanta hambre acumulada aumentas las cantidades y las calorías en esa hora donde sí comes. Entonces, pues es más probable que caigas en atracón porque pues estuviste restringiendo mucho lo que estás comiendo. Otra sugerencia que también les doy es escribir lo que se va a comer. O sea, siempre les recomiendo planificar. O sea, un día antes, cómo va a ser el menú de todo lo que va a haber al día siguiente a manera de lo posible. O sea, el desayuno. A lo mejor hay gente que come fuera. Bueno, pues planea tu desayuno y tu cena. Ya la comida, pues bueno, ya va a estar un poquito, ya no estás pasándote o mal pasándote en todo lo del día. Entonces no te gana el hambre y en el y puedes decidir como mejor, ¿no? O sea, no te aguantas a que mañana, cuando ya te estés muriendo de hambre en el desayuno, pues agarras lo primero que se te ocurre. Y pues también ubicar esa hora precisa donde se dispara esa ansiedad y ese antojo para meter más colaciones y entonces evitar tantas horas de ayuno. Algo que también me ha funcionado a mí es sugerirles que escriban, o sea, que lleven un diario de alimentos donde ponen, ok, en ese antojo o en ese atracón, ¿qué comiste y qué te hacía sentir? Porque hay algo que a mí me ha servido muchísimo desde la prepa que, bueno, a nosotros nos daban una materia que era inteligencia emocional y era mucho de escribir, era mucho como de conocernos y entonces creo que identificar el qué estás sintiendo, a mí al menos me funciona mucho como llegar a la raíz. De a ver, estoy enojada, pero ¿qué es lo que realmente me está enojando? ¿O por qué me siento así? Entonces ya con eso. Y lo mismo siento que le ha funcionado a mis pacientes el hecho de escribir qué es lo que se están comiendo y qué sienten en ese momento que se lo comen. O incluso que analicen. Estaba trabajando y era justo el cierre de mes porque cada que tengo inventario o yo qué sé, es cuando me da así por comer tal. Bueno, pues ya vimos que entonces es la cuestión de que era el cierre de mes. Entonces nos ayuda como a identificar ese detonador emocional que yo creo que es lo que se trabaja ya contigo en el tema de la psicología. ¿Tú qué recomiendas para identificar qué es lo que dispara ese atracón? Fíjate que yo también comparto esta técnica de escribir porque me parece fascinante cuando la gente se da cuenta de lo que está viviendo y lo recomiendo yo, por ejemplo, en el sentido de que tu mente no tiene límites, o sea, puedes estar pensando algo y le puede dar vueltas y vueltas y vueltas y empieza a fantasear, como te decía, justo en lo que no estoy haciendo, en lo que yo creo que podría estar viviendo, en lo que no tengo. Y yo también recomiendo escribir, sobre todo porque le pone un freno a tus pensamientos y aparte los puedes ver, están escritos. Entonces, precisamente con las emociones, sobre todo cuando últimamente la gente dice es que tengo mucha ansiedad, ¿no? O siento este miedo por lo que puede pasar, ¿no? Entonces, primero como que los detengo un poco y digo, a ver, ansiedad se refiere a algo que es real, o sea, en este momento de tu vida estás viviendo alguna situación que está afectándote directamente o te puede generar algo que necesites actuar. No, estoy pensando qué va a pasar el siguiente año, ¿no? O qué pasa si la siguiente semana, pues mis familiares me dicen que no van a poder estar conmigo en estas épocas. Entonces les digo, eso se llama angustia y la angustia es algo que no es real. Se siente igual, pero no está sucediendo. Entonces, cuando esto ocurre, también les pido que escriban qué es lo que estoy pensando, como para separarnos un poco de lo que estoy viviendo con lo que estoy pensando y ponerlo como en ese foco de atención. Y sobre todo las emociones son aquellas que nos hacen movernos hacia algo, pero normalmente no es lo que detona la emoción, sino hay algo que precede a la emoción, que es justo la sensación de siento que me van a correr, ¿no? O siento mucha presión. O incluso siento que he trabajado demasiado y hablando en tema de atracones, me lo merezco. Entonces se llenan de comida o compran muchísima comida porque creen que en ese momento se lo merecen por todo lo que trabajaron, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para estos pacientes, sobre todo cuando no están identificando qué es lo que está detonando estas reacciones, particularmente ahora que estamos hablando de los atracones? Yo te mencionaba que había una falta que se busca llenar con alguna fantasía. Entonces, aterrizarlo, si la fantasía decíamos que es un ideal, vamos a buscarlo aterrizar con algo que es real.
Y entonces cambiamos la falta por una necesidad, porque las necesidades se llenan con cosas reales y las faltas se llenan con fantasías. Entonces, cuando lo escribimos no, en realidad lo que necesito es disfrutar una comida en tranquilidad, no estar llenando o castigándome de comida de ahora. Como no vinieron mis familias, me lo tengo que comer todo yo, ¿no? O por ejemplo, como yo sé que nadie me va a reconocer el éxito que he tenido durante este año, pues entonces yo voy a comerme toda esta comida. Entonces, diferenciar mi falta o lo que creo que no tengo, que lo estoy llenando con una fantasía, con mi necesidad que puedo llenar con algo real. Y escribir es una excelente técnica porque nos puede ayudar a darnos cuenta de qué es lo que realmente me está sucediendo y limitamos el pensamiento. Y esta parte me suena como difícil, o sea, el cómo le haces para identificar esto de lo que es real y lo que es, o sea, lo que es necesidad y lo que se tiene que llenar con algo real o con una fantasía. O sea, ¿cómo le haces como para identificar eso a manera de que pensando en, ok, un paciente se va a sentar ya a empezar a escribir y a poner como una lista así dividida en de qué es fantasía y qué es realmente mi necesidad, qué me hace falta? Entonces, me hace falta un abrazo. Pues un abrazo, ¿qué sería? ¿Real o sería fantasía? Lo real, por ejemplo, son las necesidades. Por ejemplo, el miedo, la tristeza, el afecto, la alegría, el enojo. Son necesidades, son emociones básicas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dijimos que el afecto es una emoción básica. Un abrazo o vincularse con alguien es parte de una necesidad que también puede satisfacerse a través de la emoción del afecto con alguien. Uh-huh. Pero es muy diferente a decir necesito un abrazo a necesito tener pareja. Uh-huh. Es muy diferente. Entonces, normalmente lo que estamos buscando como seres humanos es la compañía o vincularnos con alguien, porque en este momento pues no he convivido, porque la situación de aislamiento pues ha restringido las redes con otras personas, y ciertamente necesitar a alguien que esté conmigo para platicar, para poder compartirle mis ideas, mis sentimientos, lo que me sucede, mis gustos. Es algo que nos pasa naturalmente, pero una fantasía sería como me siento solo, entonces yo creo que necesito tener pareja. Eso es muy diferente, es algo radicalmente diferente. Es como, ¿para qué quieres pareja? Para compartirle algo, para no estar solo o sola, para estar viendo películas, lo que sea. Entonces realmente tal vez lo que no necesitas no es una pareja, sino alguien con quien compartir. Así es como podemos distinguir qué es fantasía y qué es realidad. Primero es, ¿qué necesito? ¿Necesito compañía? ¿Necesito un abrazo? ¿O creo que necesito algo que va más allá de lo que realmente está ocurriéndome? Claro, me suena que es como aterrizar la idea, ¿no? Que es como... Totalmente. O sea, ponla para poder entenderla hay que aterrizarla, o sea, hay que quitarle como la paja. Y entonces hasta eso te puede relajar, hasta eso te puede decir, ay, bueno, sí es cierto, todo lo demás era fantasía. O sea, es más simple de lo que uno cree. Y entonces eso también empieza a relajar. O sea, el darse cuenta que pues no era tanto esas ideas y toda esa historia que ya nos habíamos hecho en nuestra cabeza, toda una novela, porque de verdad me impacta el poder de la mente y que Carla Estrada se queda corta porque de verdad que tenemos unas ideas fantásticas. Entonces sí, creo que es una manera de que pues sí ubiques e identifiques pues qué es lo que te está haciendo o cuál es ese motivo por el cual pues estás comiendo de esa manera, y creo que hasta pues solito se va componiendo, ¿no? Como que ya no es cuestión de que tú te limites, porque yo vivo desde ese lado, que, o sea, yo no les digo no te lo comas, o sea, es que tengo mucho antojo a esta hora, a las 6 de la tarde es cuando más me está dando así muchísimo antojo porque sé que no es hambre, pero quiero comer. Yo no les digo no comas, porque si yo se lo corto va a ser peor. Entonces, o sea, yo les digo, ok, bueno, entonces ahora pues vámonos por otra cosa que sea, que atente un poquito menos contra tu salud, ¿no? O sea, no te vas a comer un bote de helado porque pues va a tener crema y tú tienes el colesterol alto y ahorita no lo podemos hacer así, pero pues cómete unas zanahorias o cómete unos apios, no sé, algo, ¿no? O sea, sí mantener esa necesidad de masticar, pero a la par, pues necesitan ir contigo, o digo, a terapia o algo, escribirte. Digo, hay gente que lo logra solo, pero la mayoría es que yo pienso que buscar el apoyo, pues es la idea. Porque de verdad muchas veces nada más es cuestión de aterrizarlo y de quitarle, como les decía hace rato, pues todo eso, toda la paja para identificar qué era
y entonces solito se va solucionando y se va mejorando esta cuestión de sentir esa necesidad por comer algo porque no es hambre, o sea, no fue fisiológico. No sé, en tu caso, los casos que tú has tenido, pues, en cuestiones de atracones, ¿cómo sientes o cuánto tiempo? Yo sé que esto es individual, ¿no? O sea, cada quien pues depende de las raíces que se tiene, pero ¿qué es lo que mejor te ha servido? O si pusiéramos en una lista, ¿qué es lo que nos recomendarías para mejorar estos episodios de atracón? Cuando están viviendo ese episodio, ¿qué nos puedes recomendar para...? Así de, ya me siento ansioso, ya estoy por abrir el congelador y sacar mi bote de helado. ¿Qué es lo que tú recomiendas? En primer lugar, yo creo que algo que yo les recomiendo primero es como empezarnos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Digo, ahorita platicamos como esta técnica de escribir lo que me está ocurriendo. Me ha funcionado bastante cuando ellos escriben lo que les está pasando, pero más allá de eso tenemos que empezar a cuestionar. Ahorita que decías como aterrizar las cosas, quitar la paja, para mí tiene que ver con cuestionarlo. O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó esto? ¿Cómo lo significas? Darle significado a lo que está ocurriendo. Entonces, cuando empezamos a cuestionar en procesos terapéuticos, ¿cuál es el motivo de sus acciones? ¿Cuál es el significado de lo que están viviendo en su vida? Entonces la gente se empieza a dar cada vez más cuenta de lo que está viviendo. Y después de que se da cuenta, lo que toca es ver las opciones. Justo como tú lo acabas de decir. O sea, no les digo, no hagas esto. O sea, ya te diste cuenta de lo que estás viviendo, de la situación en la cual en este momento no te está gustando. Una vez que te diste cuenta, vamos a ver las opciones que tienes. Puedes hacer esto y esto. Y cuando se dan cuenta y ven las opciones, son capaces de elegir, pero elegir conscientemente. Y una vez que eligieron, entonces pueden hacerse responsable de sus decisiones. En este caso, hay veces que cuando sucede que, digamos, caen en la tentación y de pronto se dan el atracón, buscamos cuál fue el motivo, cuál fue la situación en la cual se encontraba, y no caer en la culpa como de, bueno, ya lo hiciste, ya sabes qué ocurrió, ahora te diste cuenta de las acciones que detonaron esto. ¿Qué se puede hacer con ello? Y no quedarnos como en ese pasado de, mira, qué mal lo hiciste, ¿no? Esto no se debe de hacer. No, ¿entendiste cuál fue el motivo? ¿Cuál fue lo que detonó esto? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué opciones hay? ¿Qué se puede hacer? Y cuando elijan una de las opciones, entonces hay que hacernos responsables de eso. Exacto. No se trata de culpar, se trata de darnos cuenta. Claro, sí, también eso me pasa mucho pues con mis pacientes que se sienten súper mal e incluso dicen, no, pues ya, o sea, ya valió este plan de alimentación, otra vez ya lo hice mal, ya ahora empiezo el lunes o empiezo el siguiente mes o empiezo en enero, ¿no? Ahorita que pues hablamos de las fiestas de fin de año, cuando pues justo es eso, o sea, no pasa nada, no tiene por qué ser así, o no pasó nada. Yo no había pensado justo esa parte de pues bueno, ¿qué fue lo que te llevó en este momento a hacer eso? Y pues qué podemos hacer para no volver a caer como en ese punto, pero no pasa nada, no va a pasar nada, mañana sigues otra vez, o ni siquiera mañana, el siguiente tiempo de comida, ¿no? Eso fue en la comida, a lo mejor tuvieron una comida de fin de año y de su empresa, y a lo mejor hubo tantos cambios y tantos despidos y tanta reestructura que pues bueno, pues la tristeza a lo mejor de no ver a sus amiguitos de antes, pues le hizo comer muchísimo, pues no va a pasar nada. En la cena, o sea, ni siquiera te esperes al día siguiente, ya, o sea, ya lo hiciste, pues vemos en la cena como, pues a lo mejor ya ni siquiera vas a tener hambre, ¿no? O sea, hablando pues de la alimentación, pues se retoma nuevamente el plan y no va a pasar nada, o sea, ni tampoco darse tanto, pues estos latigazos y los castigos, porque muchas veces algunas personas al día siguiente no comen en todo el día, porque es su castigo, es de, ya comí todo, entonces ya mañana ya no como así absoluto, entonces pues también esa manera de compensar pues no es como debería ser, porque realmente te descompensa. Entonces pues no se trata pues de castigarlo, sino como tú dices, pues a lo mejor analizarlo, hacerse responsable de esa decisión y encontrar esa raíz para que lo que se tiene que trabajar es esa raíz, no es el hecho de pues la manera de comerlo, sino qué es lo que lo causó, supongo. Entonces pues creo que con ayuda de los especialistas como tú pues se puede lograr mucho más sencillo, porque pues obvio que hay de causas a causas, hay unos mucho más sencillos que otros y pues bueno, para identificar eso creo que tú nos podrías ayudar bastante. Así que pues alguna última recomendación o algo con lo que te gustaría cerrar.
Sí, me gustaría cerrar y como recapitulando todo lo que hemos platicado. Perfecto. Pues hablamos de que hay primero que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Qué es lo que creo que me hace falta o lo que no tengo para poderlo analizar y poder saber cómo lo estoy llenando, ¿no? Simbólicamente, si es con un atracón o castigándose, por ejemplo, en el caso de no comer nada, ¿no? Porque al final entraríamos en el mismo ciclo de como no estoy comiendo nada, entonces me descompenso y vuelvo a atracarme de comida. Pero parte de darnos cuenta tiene que ver con el discurso que nosotros nos decimos. Y algo que de pronto me ayuda con los pacientes es a decirles que se den cuenta de las palabras que utilizan. Y una de ellas es que dicen, es que no puedo hacerlo, ¿no? Y yo les digo, es que no se trata de poder, porque no es capacidad, no se trata de algo físicamente que te impida hacer algo, ¿no? En este caso es que no puedo con este impulso. No es de capacidad, más bien es de voluntad, ¿no? Y cuando hablábamos de responsabilizarse, tiene que ver con cambiar la palabra. Y les pido un poco, cambia la palabra no puedo por no quiero. Y cuando te des cuenta que en realidad es algo que no quieres hacer o que sí quieres hacer, es más fácil responsabilizarse. No es no puedo, es tal vez hoy no quiero, pero conscientemente. Uh-huh. Entonces, las palabras o el discurso que nos decimos todos los días van a determinar mucho de los significados que le estamos dando a nuestros procesos. Buen punto, sí, suena bastante sentido en esto y de ir justo pues encontrando la diferencia tan simple como de esa palabra que tú dices. No es cuestión de cargar una silla muy pesada y que de verdad no puedo. Es que no quiero, o sea, sé que podría, pero hoy no quiero. O sea, hoy no quiero contar mis porciones. Hoy no quiero. Hoy voy a comerme todo sin estar contando cuánto y sin equilibrar mentalmente todo lo que ya comí. Bueno, pues está bien. Entonces, sí, ahí creo que sí es bastante muy buena esa recomendación que nos haces. Entonces, pues, recuérdanos, por favor, dónde todos aquellos que nos escuchan hoy, dónde te pueden buscar, seguir, leer, contactar. Claro, pues en mis redes sociales está como Selbach33, SEELB grande ACH 33. Es mi Instagram donde pueden ahí localizarme. Y en WhatsApp es donde también pueden contactarme al teléfono 55 34 12 26 20. Perfecto. Hagan sus consultas, sus citas ahí. Agenden ya para que... creo que esa es una buena manera y yo creo que a todos en la escuela siempre nos deberían de dar alguna materia relacionada con el autoconocimiento, porque creo que ya ahorita se está volviendo o se está quitando como ese tabú que antes sentía que existía más, de ir al psicólogo solo era para los locos. Cuando pues no pasa, o sea, todos tendríamos que ir una vez al año para ver cómo andamos o cada 4 meses para ver cómo andamos, en qué nos podemos ayudar antes de que pues esto derive en contracturas musculares, en que, o sea, porque de verdad, o sea, físicamente impacta muchísimo todo lo que nos guardamos o todo lo que no supimos manejar. Entonces, pues, ¿qué tiene de malo ir como vamos al dentista cada 6 meses, como vamos también a una terapia, a platicar y a decir, bueno, esto es como he vivido y esto es lo que interpreto y esto es como me he sentido y ya? O sea, no quiere decir que toda la vida se va a tener que todos llevar o ir cada semana o cada 15 días. Habrá gente que no, habrá gente que sí, no pasa nada. Entonces creo que pues para eso están los especialistas y pues también al igual que la nutrición se debería de ver como algo así donde tenemos que acudir una vez al año al menos para ver cómo andamos. Pues también el psicólogo, las terapias psicológicas deberían de ser algo que pues no sé si sea cuestión de como a nosotros que en la prepa sí nos daban una materia como para pues, sí conocer un poquito más de nosotros mismos o de plano sí hacerlo como pues un poquito más de campaña, ¿no? Publicitaria o cuestión de que todo el mundo haga conciencia. Vayan y por su propio bien atiéndanse. Claro que sí. Sí, además es como lo mencionamos en esta plática, ¿no? Todos los tratamientos que quieras llevar a cabo deben de ser integrales. Y somos cuerpo y mente, entonces en algún momento igual podemos platicar cómo los síntomas físicos también tienen una raíz psicológica y viceversa. Claro, me suena súper interesante. Ya diste el tema, así que sí.
Sí, planeemos cuándo para que justo ese sea de lo siguiente que platiquemos, el qué tanto lo ves tú, pues que te llegan justo como decíamos, ¿no? Contracturas o incluso, o sea, diarreas, estreñimientos que vienen a causa de que pues es eso, o sea, estás mal emocionalmente y pues todo se refleja en el estómago también. Entonces, pues muchas veces no encontramos cuál es la raíz. Es que no cambié nada en mi alimentación. No, pero traes algo ahí entripados, ¿no? A lo que le llaman el entripado, pues es eso. Claro. Entonces, pues hay que sacar, hay que platicar. Y muchas veces nada más hace falta eso. Platícalo o escríbelo o llóralo o tu manera de sacar como tú quieras y ya. Te curas como por arte de magia. Entonces sí, me suena muy, muy buen tema. Entonces, agendémoslo. Conste que ya lo sacaste tú te autoinvitaste. Claro que sí. Sí que ya estás aquí. Va, pues muchísimas gracias, Germán. Fue un gusto que estuviéramos juntos una vez más. Y pues te mando un abrazo de fin de año. Que la pases muy bien y seguimos en contacto. Claro que sí, Carla. Muchas gracias también a ti por la invitación. Espero que también pases un gran fin de año y también te mando un abrazo y nos estamos viendo pronto. Muy bien. Muchísimas gracias, Germán. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Germán. Ya te estaremos escuchando próximamente. Ya es una promesa. Si ustedes tienen alguna duda o alguna cosa que quieran compartir en este sentido, escríbanle. Vamos a estar compartiendo su contacto en nuestras redes sociales. También está en Instagram, en Destacados, hay una parte que es de especialistas, como una red de apoyo. Entonces ahí también pueden encontrar sus datos cuando lo necesiten. El primer paso es lo más difícil, pero una vez que lo hacemos es más sencillo. Así que a echarle ganas. También es súper importante mencionar que el paciente debe contar con un apoyo familiar o algún amigo, amiga, no sé, alguien que pueda ser como un soporte para poder llevarlo también de la mejor manera, mucho mejor, ¿no? Sobre todo en estas fechas donde es probable que todos recordaremos a aquel familiar, amigo o conocido que ya no está con nosotros. Yo soy Adria Cebes y recuerden que nosotras somos Nutrit Contigo. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.